Auspicia este programa RSB. Cedisur, 27 años generando negocios alimenticios para la gastronomía y el retail de la región. Cuidamos la calidad de principio a fin, desde la selección de productores, la recepción y el almacenamiento, hasta la entrega puerta a puerta a cada cliente. Cedisur, negocios alimenticios en Río Negro y Neuquén. www.cedisur.com.ar. Información de interés en materia de capacitación. Se desarrollará el Seminario de Comunicación y Liderazgo con el tema ¿Cómo imaginas tu futuro? Estará a cargo de Elena Espinal, una referente y pionera a nivel internacional en tema de coaching, una experiencia de más de 25 años de trabajo con empresas de la lista de las Fortune 500, trabajo también que ha realizado en oficinas de gobierno y ONGs. Se va a desarrollar el viernes 16 de junio, de 9 a 16, en Las Violetas 1170. Es un evento arancelado. Para mayor información e inscripciones pueden enviar un email a info@patagoniaresources, así se escribe, .com.ar. Organiza la consultora Patagonia Resources. El saludo a la licenciada Leticia Torres, organizadora del evento. Una información de negocios cortita tiene que ver con la inversión de la empresa YPF de $56 millones en la planta de la estación Fernández Oro. La inversión se va a realizar para ampliar la capacidad de procesamiento de la planta de gas, que va a permitir casi duplicar la producción. Continuamos el diálogo con el doctor Pablo Guido. Pablo, un tema que tiene que ver con la situación fiscal a nivel nacional. Leía las declaraciones de Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, que planteó el problema del déficit fiscal como una barrera para la reforma tributaria. ¿Cómo lo ves? Bueno, a ver, sí, yo creo que detrás de las palabras de Frigerio está pensando que una reforma tributaria tiene que ir en el sentido de una baja en la carga tributaria. O sea, nadie está pensando en subir impuestos, claro, ¿no? Ahí morimos por inanición. No, tendrías una fuga, digamos, un nivel de evasión mucho más grande del que tenemos ahora. Lo cual, a ver, ¿cómo veo la dinámica yo? Es cierto que si vos bajás la carga tributaria y no modificás nada más, o sea, el gasto público te sigue en los mismos niveles, tu déficit fiscal se te amplía, eso te genera la necesidad o de emitir dinero, que es lo que hay que tratar de no hacer. Claro. A la inflación hay que liquidarla en el menor tiempo posible, o de endeudarte, ¿sí? Ya lo dijo el presidente, o sea, no nos podemos seguir endeudando a este ritmo de manera permanente. Sí. Dijo que no es sostenible. No es sostenible. La situación fiscal. O sea, no es sostenible este nivel de endeudamiento que tenemos, ¿sí? Porque decir, a ver, para ponerlo en números y en perspectiva, Nación y provincias, o sea, Nación ha tenido que salir a endeudarse para cubrir los cadáveres que dejó el gobierno anterior, claro. O sea, el tema de los fondos buitre y todo eso que no estaba resuelto, pero otra parte fue para financiar el déficit. O sea, la deuda de Nación y provincias para financiar el déficit fiscal del año pasado fue de $50.000 millones, que son, estamos hablando de 750.000 millones de pesos, ¿sí? Para que tengas en cuenta cuánto es este dinero. ¿Por qué tuvieron que salir a buscar financiamiento de afuera? Porque esos 50.000 millones de dólares vinieron del exterior. Porque eso representa el 75% de todos los préstamos que hay en Argentina, que es de los depósitos, perdón. O sea, si los gobiernos provinciales y nacionales hubieran colocado el dinero en el mercado local, todos prácticamente nos quedábamos sin crédito. ¿Se entiende? O sea, los gobiernos hubieran desplazado al sector privado. Por eso tenés que salir afuera al exterior. Volviendo al punto que haces, la pregunta que nos tenemos que realizar es, si no hay una reforma tributaria, ¿va a ser posible bajar los niveles de déficit fiscal? Y ahí está la gran pregunta. Reforma tributaria que debería incluir una baja de gasto público. Bueno, por eso, a ver, si vos bajás los impuestos y el gasto público lo mantenés igual, tu déficit se te incrementa y vas a tener problemas más pronto, ¿sí?
Con lo cual, el déficit fiscal tiene que ir acompañado. Acá tenés que hacer, a ver, para achicar el déficit fiscal, tenés que bajar los impuestos, pero el gasto lo tenés que bajar mucho más. ¿Se entiende? Más que proporcional a la baja de impuestos. Ese es el punto. ¿Y por qué? Podría preguntarse a alguien que no está tan en tema. Y porque vos tenés que bajar en 10 la carga tributaria y en 11 el gasto público para que el déficit fiscal sea menor que antes. Claro. Ese es el punto. Y además como señala, o sea, es muy importante, porque a ver, los problemas que tenemos nosotros en la Argentina no lo va a solucionar esta gestión de gobierno, ¿sí? Quedan 2 años. Y probablemente no lo solucione el próximo de 4. Sí. Porque, o sea, lo que pasó en los últimos 12 años ha sido un asesinato en términos institucionales, macroeconómicos. O sea, ¿por dónde lo mires? Lo que ha dejado el kirchnerismo es el 30% de pobres, la segunda inflación más alta del planeta, la carga tributaria más alta, un gasto público récord en la historia de la Argentina que no sirve para nada prácticamente, solo para repartir planes sociales y pagar un poco a los jubilados y mantener empleos públicos, pero para nada más. Desastre energético, colapso. El stock energético cayó. Sí. En la provincia de Neuquén, la producción de petróleo cayó 50% en ese periodo, ¿sí? A pesar de que el gobierno provincial era socio político. Claro. ¿Sí? Todo un disparate total, ¿sí? Imagínate si no hubiéramos sido socios. ¿Sí? Con esos amigos, ¿para qué tengo los enemigos? Ahora, vos fíjate que el ministro de Producción, Pancho Cabrera, confesó que las inversiones no están viniendo en la medida de lo previsto por la falta de rentabilidad. Y esa falta de rentabilidad en parte está dada por la presión impositiva. Bueno, vos tenés, para tener rentabilidad, ¿sí? Tenés que hacer foco sobre los costos tributarios, pero también los costos financieros, que son altísimos en la Argentina, y los costos operativos. Dentro de los costos operativos vos tenés ahí claramente tema logístico. Sabemos lo que pasa con los costos de transporte en este país, ¿sí? Es más caro mandar de Buenos Aires, del puerto de Buenos Aires a Jujuy o a Neuquén un container que a Marte, más o menos. Claro. Después tenés los costos salariales. Claro. O sea, vos le pagás de bolsillo 100 a una persona, pero no solo 100, tenés que pagar 150, 160, 170. Sí, son los impuestos del trabajo. Bueno, entonces tenés varios frentes, ¿sí? El gobierno, ¿en qué puede ayudar rápidamente? En varios puntos, me parece. A ver. Muchos de los costos operativos que tienen las empresas son por regulaciones y por cuestiones regulatorias, de normas, de leyes que te hacen más pesado la operación. Después puede ayudar en el tema de obra pública que lo está haciendo, o sea, los costos la infraestructura lo que te permite es tener menos costos, por ejemplo, el tema de transporte. El transporte clave, ¿sí? Tema clave. Y después los costos tributarios. O sea, estamos viendo que el gobierno tiene el diagnóstico, está clarísimo, pero el tema es llevarlo a la práctica. Operar al enfermo. Sí, porque yo entiendo lo de la restricción política y lo de las minorías en el Congreso, pero si vos tenés un gobierno en esa situación de debilidad, me parece que tenés que tratar de tener una mayoría en el Congreso, y eso es llamando a los otros partidos de la oposición y diciéndole, muchachos, la situación es esta. Claro, si no hacemos esto... Si no lo hacemos, vamos a tener un problema grave. En X cantidad de tiempo. Claro. ¿Sí? O sea, de nuevo, tenemos un 30 y pico % de pobres. Me imagino que la clase dirigente no quiere incrementar esto, sino que lo quiere reducir. Bueno, justamente yo siempre insisto en que la estrategia tiene que ser compatible con el contexto. Dada la gravedad de los problemas que tenemos en la Argentina, hay que aplicar estrategias contundentes, ¿no? Positivo, en estos días el presidente Macri insistió a sus ministros la necesidad de bajar gastos. Confiemos en que los muchachos se pongan en marcha, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es recortar gastos con la misma estructura, y otra cosa es hacer una reforma al sector público. Claro. Es decir, si vos vivís en un castillo de 40 habitaciones y se te reducen los ingresos o tenés problemas presupuestarios y echás en vez de
un mayordomo y 10 personas de limpieza, seguís viviendo en el castillo con 5 personas de limpieza, el problema no lo solucionás. Claro. El problema es que vivís en un lugar sobredimensionado, ¿sí? Tenés que hacer una reforma del sector público. Claro, Que no la hizo el gobierno, ahí sí había mucho más, había más consenso por parte de la población y más poder político, que fue durante los años 90. ¿Y qué se podría hacer para hacer bajar de peso al sector público? Y ahí tenés, pues tenés gastos fijos. Como en cualquier casa, los gastos fijos son más difíciles que bajar que los variables. O sea, rápidamente vos en una familia que recorta el viaje de vacaciones, cambia el auto, uno más barato, que gaste menos. Salir a comer afuera menos. Salir a comer afuera, Sí. al cine, etc. Los gastos fijos, o sea, tenés que seguir pagando el alquiler, las expensas, internet. En el caso del Estado, tenés gastos fijos que son los empleados públicos, tenés los jubilados. O sea, hoy tenemos el doble de jubilados de lo que teníamos hace 15 años. Sí, eso no lo puedes tocar. Y tenés una cantidad muy grande de gente que vive de los planes sociales. Más gente que cobra por no trabajar, digamos, ¿no? Los ñoquis. Entonces, de nuevo, con esta estructura no puedes hacer ninguna baja de gasto significativo. O sea, haces una baja de gasto de a poquito, pero el problema es el timing, ¿sí? Como si una persona obesa de 400 kilos te va a ver a vos como médico y está a punto del colapso. Claro. Vos no le podés decir, mirá, tenés 10 años para bajar. Claro. No, vos le tenés que hacer una dieta urgente, porque esa persona con ese peso Claro. corre riesgos de salud muy grandes. Sí, claro. Es que hay una cantidad de ministerios, de subsecretarías inútiles que no agregan valor, al contrario, es un gasto improductivo que paga el sector productivo, ¿no? Ese es el punto y ahí es donde creo que hay que poner el foco. Sí, por eso, una reforma del Estado supone varias cosas. Primero decir, agarrar una hoja en blanco y decir cuáles son las funciones del Estado, Claro. y una vez definido, cómo se lo va a llevar. O sea, el presupuesto va a ser cero. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y eso significa que hay funciones que no va a hacer el Estado. Ahí, Ese es el punto. sí, otro tema interesante, lo que planteó Carlos Melconian en el encuentro de ejecutivos de finanzas, Sí. en cuanto a que la gestión no sustituye a las reformas y que el gradualismo produce resultados graduales, ¿no? Bueno, con este nivel de gasto público de carga tributaria, la Argentina desde el 2011-2012 hasta hoy no creció. O sea, crece un año Claro. 2%, el año siguiente baja 2%. Claro. O sea, es, digamos, un serrucho lo que está haciendo. Nosotros necesitamos crecer durante los próximos 20 años 5% para dentro de 2 décadas tener un ingreso parecido al que tienen hoy los españoles. Eso es el objetivo que la clase dirigente tiene que ponerse. O sea, no podemos tener como meta crecer un 2%, 3% durante los próximos 20 años. Teniendo en cuenta la necesidad De nuevo, tenemos 30% de pobres. Claro. Tenemos una gran tasa de desempleo. La tasa de desempleo actual es mentirosa porque hay un desempleo encubierto por los planes sociales, el empleo público, etc. Claro, tal cual. Entonces, hay que decir las cosas como son. Nosotros tenemos que apuntar a ser un país dentro de 20 años del primer mundo. O sea, la Argentina fue un país de primer mundo hace 100 años. Nosotros tenemos que apuntar de nuevo a hacer eso. O sea, éramos la envidia de América. Inclusive envidiados por los norteamericanos, que veían que nosotros en términos de ingresos por habitante ya estábamos a punto de alcanzarlo. Sí, claro. Bueno, a principios del siglo XX había 2 opciones para quienes se querían ir de sus países, o la Argentina o Estados Unidos, Sí. ¿no? Bueno, no hay más que ver los afiches de los barcos que salían de Europa. Buenos Aires, Boston, Nueva York. Claro. Poder se puede, hay que aplicar ideas distintas a las que venimos aplicando desde hace años, ¿no? O sea, si pretendemos lograr resultados distintos con lo mismo, Es que, va a ser imposible. a ver, para eso, nuestros padres fundadores, ¿quiénes son? San Martín, Belgrano, pero también Alberdi, Sarmiento, Avellaneda, pensaron un país grande, no un país
de tercera categoría. Y se logró en 60 años. Para 1910, 1920 nosotros somos un país importante en el mundo. Lo que funciona ya está probado. Hay que aprender de la experiencia. Pablito, la seguimos en breve. Bueno, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto. Pausa de último bloque. No se vayan. Cluster CIAR News, un espacio pensado para difundir, informar y comunicar soluciones. Ingeniería, inspección, tecnología, management, educación y sociedad. clusterciarnews.com.ar. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente. Patagonia Resources presenta Seminario de Comunicación y Liderazgo. ¿Cómo imaginas tu futuro? Con la doctora Elena Espinal, pionera en la creación y aplicación de la cultura del coaching ontológico en empresas. Nos vamos a encontrar en un lugar muy bello para hablar de liderazgo, que tiene que ver con crear realidades nuevas, y futuro, que de algo de ese tiempo podemos estar seguros, y es que no va a ser igual a lo que estamos viviendo. Viernes 16 de junio de 9 a 16. Inscripciones en info@patagoniaresources.com.ar o al 299-596-2324.